Hace siglos, en un pequeño pueblo italiano, vivía Niccolò, un joven violinista con un talento promedio, pero una ambición desbordante. A pesar de practicar día y noche, su música nunca lograba destacar entre los virtuosos de su época. La frustración lo consumía, anhelaba más que aplausos, quería que su nombre fuera inmortal. Una noche, mientras caminaba por el bosque con su violín, encontró a un anciano misterioso que le habló de un ritual antiguo que podía concederle lo que deseaba. Impulsado por la desesperación, Niccolò siguió las instrucciones, tocó su violín al filo de la medianoche, bajo la luna llena, recitando un conjuro que prometía invocar al maestro de los talentos ocultos. De las sombras emergió una figura alta, elegante y aterradoramente tranquila. ¿Qué buscas?, preguntó con una voz que parecía resonar desde lo más profundo del bosque. Niccolò, temblando, respondió: quiero ser el mejor violinista del mundo. Quiero que mi música sea inmortal. La figura sonrió, extendiendo una mano en la que brillaba un pergamino antiguo. Firma aquí y lo tendrás. Pero recuerda, cada nota que toques llevará algo más que música. Sin detenerse a reflexionar, Niccolò firmó, sellando el pacto con su sangre. Al instante, sintió un calor extraño en sus manos, como si estuvieran ardiendo, y cuando tocó su violín, surgió una melodía que parecía no ser de este mundo. A la mañana siguiente, Niccolò empezó a tocar en las plazas del pueblo. Las personas que lo escuchaban quedaban paralizadas, como si su música las transportara a un trance. Nadie había oído algo igual. Pronto, los rumores sobre el joven prodigio se extendieron por toda Italia, atrayendo a nobles y reyes que ofrecían fortunas por verlo tocar. Sin embargo, en el momento de su éxito, Niccolò comenzó a notar algo extraño. Cada vez que tocaba, sentía una presencia invisible a su alrededor, algo que lo observaba desde las sombras, como si estuviera disfrutando de su música más que nadie. ¿Qué estaba ocurriendo con Niccolò? ¿Sería este el precio de su pacto o algo mucho más oscuro? Con cada concierto, la fama de Niccolò crecía. Su virtuosismo desafiaba toda lógica, sus dedos parecían volar sobre las cuerdas, creando melodías que nadie podía explicar. Las multitudes lo aclamaban como un genio, pero detrás de los aplausos, comenzaban a surgir rumores. Algunas personas aseguraban que sus ojos cambiaban de color mientras tocaba, tornándose de un negro profundo. Otros decían haber visto una sombra detrás de él, una figura borrosa que parecía moverse al ritmo de su música. Niccolò trataba de ignorar estos comentarios, concentrándose en su éxito, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Una noche, después de un concierto en Florencia, Niccolò se quedó solo en el teatro. Observó su reflejo en un espejo y notó que su rostro parecía diferente, más envejecido, aunque apenas tenía 30 años. Intentó calmarse, convencido de que era solo el cansancio. Sin embargo, mientras afinaba su violín, escuchó un susurro en la sala vacía. ¿Estás disfrutando de la gloria? La voz era baja, como si proviniera de las cuerdas de su propio instrumento. Niccolò miró a su alrededor, pero no había nadie. Esa noche, no pudo dormir. Comenzó a recordar las palabras del extraño que le ofreció el pacto: cada nota que toques llevará algo más que música. ¿Qué significaba eso realmente? A medida que sus conciertos continuaban, algo extraño comenzó a sucederle a las personas que lo escuchaban. Los que se sentaban en las primeras filas a menudo caían en desmayos inexplicables. Otros despertaban en medio de la noche gritando, asegurando haber soñado con un violinista que los perseguía entre sombras. Algunos llegaron a enfermar gravemente sin razón aparente. Esto no detuvo la carrera de Niccolò, de hecho, la fascinación por lo oscuro atrajo a más público. Cada vez más gente acudía a sus conciertos, ansiosa por escuchar lo que muchos ya llamaban la música del diablo. Un día, un sacerdote asistió a uno de sus conciertos, invitado por un noble preocupado por los rumores. Mientras Niccolò tocaba, el sacerdote lo observaba fijamente. Cuando terminó, se acercó al joven y le dijo: «Hijo, he visto el mal en los ojos de muchos hombres, pero en los tuyos,
veo algo peor. Tu música no es tuya. No es de este mundo. Estas palabras inquietaron profundamente a Niccolò, pero no dijo nada. Esa misma noche, encontró un sobre dejado en su camerino. No tenía remitente, pero dentro contenía una partitura en un papel amarillento, con notas que formaban una melodía desconocida. En la esquina inferior, había un símbolo que le resultó extrañamente familiar, era el mismo que llevaba el pergamino que firmó aquella noche en el bosque. Niccolò no pudo resistir la tentación. Tomó su violín y comenzó a tocar la partitura. La música que surgió era tan hipnótica que lo dejó sin aliento. Pero a mitad de la pieza, sintió como si algo se desprendiera de su cuerpo. Un frío intenso lo invadió y, por un momento, pensó que iba a morir. Cuando terminó, se dio cuenta de que las velas de su habitación se habían apagado, y la misma figura que vio aquella noche en el bosque estaba frente a él, aplaudiendo lentamente. «Lo estás haciendo bien, Niccolò», dijo con una sonrisa burlona. «Pero recuerda, la perfección tiene un precio. Y el tuyo aún no está pagado». Niccolò intentó hablar, pero no pudo. Su voz simplemente no salía. De repente, la figura desapareció, dejándolo solo en la penumbra. Desde esa noche, cada vez que tocaba su violín, sentía como si su cuerpo se debilitara más y más. Sus manos, antes ágiles, comenzaban a temblar ligeramente. Pero lo más perturbador era lo que veía en sus sueños, imágenes de personas desconocidas atrapadas en un lugar oscuro, gritando su nombre, suplicándole que dejara de tocar. Niccolò comenzó a evitar dormir, temiendo lo que podría encontrar en sus pesadillas. Sin embargo, su ambición seguía dominándolo. No podía dejar de tocar. Las invitaciones para conciertos en toda Europa seguían llegando, y cada vez eran más grandes las multitudes que querían verlo. Incluso quienes escuchaban los rumores más oscuros sobre él parecían atraídos, como si algo sobrenatural los empujara a estar ahí. Pero Niccolò sabía que no estaba solo en el escenario. Cada vez que tocaba, sentía esa presencia, la misma que lo observaba desde las sombras, la misma que susurraba en su oído mientras sostenía el violín. Y con cada melodía, sentía que algo se iba desmoronando dentro de él. ¿Qué precio más tendría que pagar Niccolò? ¿Era posible escapar del pacto que lo ataba o ya era demasiado tarde? Los días pasaban y Niccolò comenzaba a notar cambios inquietantes en su cuerpo. Sus dedos, que antes se movían con la agilidad de un bailarín sobre las cuerdas, ahora se entumecían después de cada concierto. Al mirarse al espejo, veía un rostro cada vez más pálido y ojos hundidos que reflejaban algo más que cansancio. Era como si la vida misma se desvaneciera poco a poco de su interior. Lo más extraño era su violín. Aunque lo había cuidado siempre con devoción, las cuerdas ahora parecían vibrar por sí solas, emitiendo un sonido bajo y grave incluso cuando no lo tocaba. A veces, por las noches, juraba escucharlo tocando una melodía lejana, como si alguien más estuviera usándolo. Su situación comenzó a preocupar a los pocos amigos que le quedaban. Uno de ellos, un músico llamado Marco, le sugirió visitar a un viejo luthier que vivía en las afueras de Génova. Este hombre, conocido por su sabiduría sobre instrumentos antiguos, tal vez podría ayudarlo a entender lo que estaba ocurriendo. Niccolò, desesperado por respuestas, aceptó la idea y viajó hasta la pequeña cabaña de luthier, un lugar lleno de violines viejos y pergaminos polvorientos. Al mostrarle su violín, el anciano quedó petrificado. «Esto no es un instrumento común», dijo con voz temblorosa. «Estas cuerdas no están hechas de tripa ni de metal. Son fibras humanas, entrelazadas con algo que no debería existir». Niccolò sintió un escalofrío recorrer su espalda. Preguntó al luthier si podía hacer algo para restaurarlo, pero el hombre negó con la cabeza. «Este violín no es tuyo. Es un ancla, un canal entre este mundo y otro. El alma que lo toca y la música que produce están entrelazadas con algo maligno. Cada nota que tocas te está consumiendo, y no solo a ti. Estás drenando la energía de quienes te escuchan. Por eso caen enfermos,
Por eso sueñan con sombras. Ellos están pagando el precio de tu pacto, pero el pago final caerá sobre ti. Niccolò quiso destruir el violín en ese mismo momento, pero el luthier lo detuvo. Si rompes el vínculo ahora, el precio se cobrará todo de golpe. Debes encontrar otra forma de deshacerte de esto. A pesar de estas advertencias, Niccolò no podía abandonar su carrera. Las ofertas para tocar en los teatros más prestigiosos seguían llegando, y con cada presentación, la audiencia crecía. Los rumores sobre su conexión con el diablo solo alimentaban su fama, y él, incapaz de resistir el deseo de seguir brillando, aceptaba cada nueva invitación. Una noche, mientras tocaba en un teatro en Viena, ocurrió algo que marcaría su vida para siempre. Durante el clímax de su presentación, cuando tocaba una de las melodías más complejas jamás escritas, las luces del teatro comenzaron a parpadear. Una ráfaga de viento inexplicable apagó las velas, sumiendo la sala en la penumbra. El público comenzó a murmurar inquieto, pero Niccolò siguió tocando. Sin embargo, en ese momento, sintió un dolor punzante en su pecho, como si algo estuviera perforándolo desde adentro. Sus dedos se detuvieron y el violín cayó al suelo con un sonido seco. Cuando levantó la vista, vio que el público estaba completamente inmóvil. Sus rostros no mostraban expresión, sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si algo los hubiera arrebatado de este mundo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura oscura que lo había visitado en el bosque apareció en el centro del escenario, iluminada por una luz débil que parecía provenir de ningún lugar. «Te advertí, Niccolò», dijo con una sonrisa fría. «El arte verdadero siempre requiere sacrificio, y tú has tocado como ningún otro lo ha hecho. Pero el tiempo está corriendo, y tu deuda está a punto de vencerse». Niccolò quiso responder, pero su voz seguía ausente. Cayó de rodillas, tratando de recuperar el aire, mientras la figura se desvanecía lentamente, dejando tras de sí un eco de risas que reverberó por todo el teatro. Cuando recuperó la fuerza suficiente para levantarse, vio que el público comenzaba a despertar, como si hubieran salido de un trance. Nadie parecía recordar lo que había ocurrido, pero muchos abandonaron la sala con un rostro pálido y tembloroso, como si hubieran sentido el roce de algo siniestro. Tras esa noche, Niccolò decidió abandonar temporalmente los escenarios. Se refugió en un monasterio remoto, buscando la ayuda de los monjes, quienes eran conocidos por realizar exorcismos y rituales de purificación. Les contó toda la historia, el pacto, el violín, las sombras que lo perseguían y las pesadillas que lo atormentaban. Los monjes escucharon en silencio y, al final, el abad le dijo: «No hay fuerza en este mundo que pueda deshacer un pacto hecho con él. Pero quizá podamos ayudarte a ganar tiempo». Durante semanas, Niccolò se sometió a largas sesiones de oración y ayuno, mientras los monjes intentaban purificar su espíritu. Sin embargo, durante una de estas sesiones, Niccolò comenzó a escuchar la misma melodía oscura que lo había atormentado desde el principio. Los monjes notaron que su cuerpo comenzaba a temblar violentamente y el aire a su alrededor se volvió gélido. De repente, una fuerza invisible lo arrojó contra la pared de piedra, dejando a los religiosos aterrados. «Él está aquí», dijo Niccolò con una voz que no era la suya. «Y no se irá hasta que cobre lo que es suyo». La habitación se llenó de risas escalofriantes, mientras las velas se apagaban una por una. Niccolò logró escapar del monasterio antes de que algo peor ocurriera, pero ya no era el mismo. Su rostro reflejaba el peso de alguien que cargaba más que su propia alma, y sus ojos brillaban con un destello extraño, como si otra presencia compartiera su cuerpo. A pesar de todo, regresó a la única cosa que le daba sentido a su vida, la música. Ahora sabía que no podía detenerse. Si dejaba de tocar, el pacto se cobraría su precio de inmediato. Pero cada vez que lo hacía, sentía que algo más lo consumía lentamente. Las pesadillas eran más reales que nunca, y las sombras ya no lo perseguían, estaban con él, siempre presentes, esperando pacientemente el momento final. Niccolò había perdido todo excepto su música. Ya no tenía amigos,
Su familia había desaparecido sin dejar rastro, y su cuerpo era una sombra de lo que alguna vez fue. Sus manos temblaban constantemente, y cada noche veía en el espejo una versión de sí mismo que ya no reconocía. Sin embargo, su fama continuaba creciendo. Lo que antes era admiración ahora era casi veneración. Su música era vista como un milagro, aunque muchos la describían como perturbadora y sobrenatural. Nadie podía escucharla sin sentir un nudo en el pecho o lágrimas inexplicables. A pesar de las advertencias de los monjes, Niccolò decidió aceptar una última invitación, un concierto en el teatro más prestigioso de París, frente a reyes, nobles y los músicos más respetados del mundo. El teatro estaba abarrotado esa noche, lleno de personas que viajaron de todas partes para escuchar al violinista que había redefinido la música. Pero no era una multitud cualquiera. Niccolò notó que algunos rostros en la audiencia parecían familiares. Había personas que había visto en sus pesadillas, rostros pálidos y ojos vacíos que lo miraban sin pestañear. Entre ellos, reconoció al sacerdote que le había advertido sobre su música, sentado en silencio con las manos cruzadas, pero ahora más envejecido y frágil. También distinguió al luthier que le había hablado de las cuerdas malditas, sentado al fondo, escondido bajo una capa. Sin embargo, lo que más le perturbó fue una figura alta y oscura, con un sombrero de ala ancha, de pie junto a las cortinas del escenario. No podía ver su rostro, pero sabía quién era. Cuando llegó el momento de salir al escenario, Niccolò sintió un peso indescriptible sobre sus hombros. Caminó lentamente hasta el centro, mientras el público estallaba en aplausos ensordecedores. Se colocó el violín bajo el mentón y cerró los ojos, intentando ignorar las sombras que ahora parecían moverse en las esquinas de la sala. La primera nota resonó en el teatro como un trueno, y el silencio se apoderó de la multitud. La música era diferente esa noche, más intensa, más oscura, casi como si el violín tuviera voluntad propia. Las notas parecían arrastrar a los oyentes a un abismo, envolviéndolos en una atmósfera de desesperación y belleza al mismo tiempo. A medida que tocaba, Niccolò comenzó a sentir el dolor familiar en su pecho, pero esta vez era más profundo, como si algo estuviera arrancándose de su interior. Sus dedos, antes ágiles y precisos, ahora sangraban al rozar las cuerdas, pero no podía detenerse. La melodía parecía haber tomado el control de su cuerpo, guiando sus movimientos como un titiritero invisible. Las sombras en las esquinas del teatro se hicieron más densas, al punto de que algunos espectadores comenzaron a gritar, jurando que algo los estaba tocando o susurrándoles al oído. Pero nadie abandonó la sala. Era como si estuvieran atrapados, incapaces de moverse. Niccolò abrió los ojos un momento y vio que la figura oscura del fondo ya no estaba junto a las cortinas. Ahora estaba frente a él, a un lado del escenario, observándolo con una sonrisa de satisfacción. Más, Niccolò, susurró la figura, aunque nadie más podía oírla. Toca como nunca lo has hecho. Dales todo lo que tienen que dar. El violinista intentó detenerse, pero sus manos no le respondían. Las cuerdas del violín estaban tan tensas que comenzaban a emitir chispas, como si fueran alambres de energía pura. El público comenzó a llorar y a gritar, pero sus voces eran absorbidas por la música, como si la sala entera estuviera desconectada del mundo real. En el clímax de la pieza, la tensión alcanzó un nivel insoportable. Niccolò sentía como si su cuerpo fuera a romperse, como si la música estuviera drenando no solo su energía, sino su propia esencia. De repente, una cuerda del violín se rompió con un sonido agudo y penetrante. En ese instante, la figura oscura dio un paso hacia él, aplaudiendo lentamente, y dijo con voz grave: «Es hora, Niccolò. Tu última nota está por llegar». Las luces del teatro comenzaron a parpadear, y una densa niebla se extendió desde el escenario hacia el público, envolviéndolo todo en una penumbra casi total. Niccolò sabía que estaba al borde de algo definitivo, algo que no podía detener. Pero no había terminado todavía. A pesar del dolor, tomó el violín con más fuerza, dispuesto a tocar una última melodía. El público, aunque aterrorizado,
permanecía inmóvil, con la mirada fija en él. Algunos lloraban en silencio, mientras otros murmuraban oraciones, como si fueran conscientes de que estaban presenciando algo que trascendía lo humano. Pero Niccolò no podía verlos claramente. Sus ojos ahora estaban fijos en la figura que lo había perseguido desde el principio, esa sombra que parecía esperar su caída con paciencia infinita. La última cuerda vibró, emitiendo un sonido tan agudo y desgarrador que pareció atravesar el aire como un cuchillo. La figura oscura sonrió ampliamente, mientras el violín emitía un grito que no parecía de este mundo. La sala entera tembló, y una explosión de luz negra llenó el teatro, envolviendo a Niccolò y al público en un destello final que lo consumió todo. Cuando la explosión de luz negra se desvaneció, el teatro quedó sumido en un silencio absoluto. El aire estaba denso, frío, y las sombras parecían haberse disipado, dejando la sala en una penumbra inquietante. Las personas que habían asistido al concierto estaban congeladas en sus asientos, con rostros inexpresivos, como si el alma misma les hubiera sido arrancada. El violín de Niccolò yacía en el suelo, partido en dos, sus cuerdas rotas y carbonizadas, como si hubieran soportado un fuego infernal. En el centro del escenario, Niccolò estaba de rodillas, con la cabeza baja, sosteniéndose con ambas manos, pero inmóvil. Los minutos pasaron y nadie se movía. Finalmente, el sacerdote que había estado en la audiencia se levantó, temblando, y caminó lentamente hacia el escenario. Subió los escalones con cuidado, sus pasos resonando como ecos en la sala vacía. Se inclinó hacia Niccolò, temiendo lo peor, y al tocarlo en el hombro, el cuerpo del violinista cayó al suelo, inerte. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si todo lo que había sido su vida, su pasión y su alma, hubieran desaparecido. En su pecho había una marca quemada, un símbolo oscuro que el sacerdote reconoció de inmediato, la firma del pacto. De repente, un leve murmullo llenó el aire. Era apenas audible, como un eco lejano de violines tocando desde un lugar que no pertenecía a este mundo. El sacerdote retrocedió, asustado, mientras el público comenzaba a despertar lentamente. Algunos gritaban, otros lloraban, y muchos simplemente corrían hacia la salida, buscando escapar del lugar que ahora sentían maldito. El teatro, alguna vez un símbolo de grandeza y arte, quedó marcado por esa noche como un sitio de tragedia. A partir de ese momento, la historia de Niccolò se convirtió en leyenda. Algunos decían que su alma fue tomada por el diablo y que ahora está atrapada en un limbo eterno, tocando sin descanso para una audiencia de sombras. Otros aseguraban que su música aún se escucha en las noches de luna llena, especialmente cerca de los teatros donde solía presentarse. Su violín desapareció esa misma noche, y algunos lo consideran un objeto maldito que, si llega a ser encontrado, traerá desgracia a quien lo posea. Con el paso del tiempo, el nombre de Niccolò fue borrado de los libros oficiales, pero no de la memoria colectiva. Los músicos que lo estudiaron siempre sintieron un aire de inquietud al tocar sus composiciones. Sus melodías, aunque hermosas, parecían cargar un peso oscuro, un rastro de la maldición que lo consumió. En los años posteriores, los teatros donde Niccolò tocó reportaron fenómenos extraños, luces que parpadeaban sin razón, sonidos de un violín invisible en las noches vacías, y figuras que aparecían brevemente entre las sombras del escenario. Se dice que, en el aniversario de su último concierto, si alguien escucha con atención, puede oír la última nota que tocó. Esa nota no es humana, ni divina, es el eco de un alma rota, atrapada entre mundos. Una advertencia para aquellos que buscan atajos hacia la grandeza, recordándonos que la ambición, cuando no tiene límites, puede abrir puertas que nunca deberían cruzarse. La historia de Niccolò es una mezcla de gloria, tragedia y misterio, un reflejo de la lucha humana entre el deseo y las consecuencias de nuestros actos. Y aunque nadie sabe qué ocurrió realmente aquella noche, lo cierto es que su música nunca fue olvidada, pero tampoco ha dejado de atormentar a quienes la escuchan. Porque, al final, el precio de un pacto nunca se paga en partes, siempre se cobra en su totalidad.
Y así concluye la historia del violinista que vendió su alma por la perfección. ¿Crees que fue solo una leyenda o algo más real de lo que podemos imaginar? Si esta historia te dejó intrigado, no olvides suscribirte al canal para más relatos escalofriantes. Déjame en los comentarios, ¿hasta dónde llegarías por cumplir tus sueños? ¿Serías capaz de arriesgarlo todo? Nos vemos en el próximo video.